¿no? Van a ver que no lo tomen como personal, pero agarro la lista y empiezo a nombrar por lista, cosa de que vayan participando y me den una mano en el desarrollo del Power. Así que, bueno, empezamos con esto de cefaleas, ¿sí? Con dolor de cabeza. Primero, a mí me interesa que se posicionen en una guardia, ¿sí? Ustedes están en una guardia y reciben un paciente. Y viene el paciente y les dice, doctora, vengo porque me duele la cabeza. El motivo de consulta es porque le duele la cabeza. Y ustedes, a partir de ese motivo de consulta, tienen que tratar de identificar o decir, bueno, estos dolores de cabeza son jerárquicos, este dolor de cabeza es un dolor de cabeza que tengo que prestarle atención, tengo que hacer tales preguntas, tengo que ahondar en estudios, tengo que internarlo, y otros dolores de cabeza que le hacen un analgésico y lo mandan a la casa. Y a todos les pasa lo mismo, a todos vienen porque les duele la cabeza, ¿no? O sea que vamos a aprender, ustedes van a aprender a diferenciar cuál es el dolor de cabeza y cuáles son los signos semiológicos que ustedes los tienen que poner en alerta para decir, este paciente lo tengo que seguir estudiando, este paciente lo tengo que hacer un examen físico, este paciente le tengo que interrogar tales cosas, y a este paciente lo envío a la casa. Bien, ¿alguien ha repasado, porque yo les dije un poco que repasen los conceptos de cefalea, cómo podríamos clasificar las cefaleas? ¿Qué te parece que es primaria y secundaria? ¿A qué te referís con primaria y secundaria, Esteban? Perfecto. Para Y llegar entonces, claro. ¿Cómo? ¿Cómo, Sol? No, iba a decir también de que generalmente las secundarias son secundarias a otra cosa que, bueno, después lo terminó diciendo él, como que hay una causa principal que genera la cefalea, que genera cefalea. Totalmente. ¿Querés leer esta slide, Esteban? Gracias a Dios, sí, gracias a Dios la mayoría de las consultas por dolor de cabeza van a ser, el 90-95% de las veces van a ser las cefaleas primarias, entonces se pueden quedar tranquilos de que le van a pegar, por lo menos 90-95% de las veces le van a pegar. El problema es que se les escapen este 5 o 10% de dolores de cabeza que son por lesiones estructurales, como dice acá, o sea que hay algún daño, hay algo, y como vos decías, Marisol, ¿qué se le ocurre? ¿Qué cosa puede generar un dolor de cabeza secundario? Una meningitis, por ejemplo. Meningitis. Un traumatismo. Un traumatismo. El TEC es muy fácil porque el tipo viene y dice, accidente en moto peatón, no sé, es muy evidente, ¿no? Entonces, bueno, un traumatismo, una meningitis, ¿qué más? Hay algunos alimentos también, pero no sé si eso lo dan las primarias, o sea, son más bien las primarias. Eso es más, puede estar más relacionados con primarias. O sea, Trastornos cuando hay una vasculares. lesión estructural. Vasculopatías. Trastornos vasculares del cerebro. ¿Quién dijo vasculopatías? Yo. Ajá, bueno. ¿Y a qué llamas vasculopatías? Enfermedad de los vasos. Vasculitis, ¿Sí? Aneurisma. Aneurisma, o sea, un aneurisma roto. Sí, una Trombosis venosa. vasculitis. ¿Una vasculitis dijiste, Joaquín? Sí, vasculitis. Vasculitis, ahí está un poco jugado, ¿no? Porque la verdad que vasculitis del sistema nervioso central que dé dolor de cabeza. ¿No tenías la arteritis del temporal? Arteritis de la arteria temporal, sí, me gusta más para dolor de cabeza. ¿Pero es una Perfecto. vasculitis o no? Sí, Es sí. más o menos Sí. una vasculitis. Igual, no sé si entra, ahora lo quieren sacar de la vasculitis. Está bien, perfecto. Yo pensé en vasculitis primaria del sistema nervioso central, pensando en alguna cuestión, y eso es más raro que perro verde, pero la arteritis de la arteria temporal sí, tenés razón, es muy característico el dolor en la cefalea, que es un dolor bien ¿no es cierto? Cuando el paciente se le palpa o él viene y dice, me duele aquí, ¿no? Es un dolor bien localizado y lo localiza.
Y la arteria temporal, todos deben haber localizado la arteria temporal, ¿no? Pálpense en lo que es el borde del cuero cabelludo, donde ven la inserción del pelo, donde sienten, pongan los 2 dedos así, traten de tomarse el pulso de la arteria temporal. Y si no, búsquenlo un ratito y traten de palpar a ver si encuentran como un cordoncito que late, a ver si lo encuentran. ¿Más o menos la encontraron? Sí. Si no encuentran en el pelo, un poquito más adelante. Ese cordón, al que tiene una arteritis de la arteria temporal, ustedes le tocan así, le palpan y van a tocar un cordón bien palpable y doloroso, inflamado, y el paciente va a decir, ay, ahí es donde me duele. Tan así es el tema de la arteritis de la arteria temporal, ¿no? Es bien palpable. Por eso localicen bien esa arteria en ustedes, porque cuando el paciente viene con un dolor tan exquisito local, ustedes hacen la palpación y pueden precipitar el dolor. Bueno, sí, perfecto, eso es una causa secundaria, la vasculitis de la arteria temporal, traumatismo, meningitis, tumores, ¿no? Abscesos, tumores, aneurismas rotos. ¿ACV también? Bueno, la presentación de una ACV que sea con dolor de cabeza, por eso como dice acá, sí, puede aparecer con dolor de cabeza, como dice acá, que raramente un dolor de cabeza secundario aparece como único síntoma, siempre suele estar acompañado de otro signo o cuadro clínico neurológico. Entonces, se me ocurre que una ACV no solamente va a venir porque le duele la cabeza, sino va a venir porque no mueve una parte del cuerpo, no viene, ¿no es cierto? Es un Sí, va síntoma a ser más complementario a otra cosa. Totalmente, Depende de dónde afecte. totalmente. Creo que había como criterios, signos de gravedad, como para que vos sospeches en una secundaria, que cuando tenía más de 55 años, antecedentes de cáncer, cuando tenía examen físico neurológico comprometido, cuando es de integración aguda o súbita. Señor Erro. Muy bien, vamos a ir ahondando un poquito en el tema y estoy de acuerdo con ustedes. Fíjense que un poco recabando lo que ustedes dijeron recién. Ana Laura, ¿querés leer? Sí, que es, bueno, te las dividen en primarias y secundarias. Dentro de las primarias tenés lo que es migraña, cefalea tensional, cefaleas trigémino-autonómicas, otras cefaleas primarias y, bueno, secundarias a traumatismo craneal cervical, trastorno vascular craneal cervical, trastorno intracraneal no vascular, administración o supresión de una sustancia, a una infección, a un trastorno de la homeostasis, a dolor, cefalea o dolor facial atribuido a trastorno del cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz, senos paranasales, dientes, boca, cefalea atribuida a trastorno psiquiátrico. Y bueno, las perfecto. Entonces estamos de acuerdo que todo lo que dijeron ustedes más o menos está contenido acá en secundaria, porque hay una lesión estructural, y las primarias son aquellas que tienen alguna cuestión genética, como la migraña, o cefaleas tensionales o trigéminos autonómicas. Bueno, bien. Lucía, ¿querés leer? Sí. La anamnesis, tiempo de evolución. Un dolor recurrente de larga data que se presenta en forma estereotipada habla de alguno de los tipos de cefaleas primarias. Un dolor de cabeza. Alguien ahí había dicho que cuando trató de definir primaria y secundaria dijo, bueno, una cefalea primaria es un paciente que ya suele tener dolores de cabeza, que es usual que tenga o tenga episodios de dolores de cabeza y que relate que esta no es la primera vez, sino que sufre de dolores de cabeza, ¿no? En cambio, esto otro que está en bandera roja, sí, seguí, Lucy. Sí, un dolor de cabeza de inicio súbito, intenso y asociado a algún tipo de compromiso del estado de conciencia puede estar indicando una hemorragia subaracnoide. Bueno, esto empieza a ser una bandera roja, que es un poco lo que mencionaba Joaquín. Nosotros en cefaleas, si tenemos un paciente que viene con dolor de cabeza y le empezamos a preguntarle, le decimos, bueno, pero ¿usted sufre dolor de cabeza? Sí, yo desde la adolescencia, viene una mujer de 35 años que dice, yo desde que era adolescente empecé con mis dolores de cabeza y tengo mis dolores de cabeza perimenstruales o periovulatorios, ¿está? Distinto es que venga una persona con 35, 40 años y me diga, doctora, es el primer dolor de cabeza que he tenido en mi vida. Yo nunca he tenido dolor de cabeza. Y estaba, como me contaba un caso cuando yo era médica clínica, cuando hice la residencia de clínica médica, había caído un colega, un ginecólogo, que me dice, che, Marcela, me estaba cambiando para entrar al quirófano a hacer una cesárea. Y cuando me estaba cambiando y entrando a la sala de cirugía, me agarró un dolor de cabeza, pero fue tremendo, un dolor
Y yo venía bárbaro, y de golpe un dolor de cabeza. ¿Y ahora cómo estás? No, mirá, entré, medio que me senté, me quedé un rato, me empezó a ceder un poco, todavía me duele, pero nada que ver con eso, ¿no? Entonces, voy a ese médico, le digo, bueno, mirá, vamos a ver cómo estás, ahora no quiero ahondar para que ustedes me comenten qué harían, pero después se le hace un estudio neuroimagenológico, una tomografía que da totalmente normal, pero bueno, ustedes, con ese colega que viene y que les dice, y que le pregunté, obviamente, vos sos de tener dolores de cabeza y que me negaba antecedentes, ¿qué están pensando, no? ¿No? Un dolor de cabeza de inicio súbito, brusco, intenso, ¿no? Todos pensamos en esto, en una hemorragia subaracnoidea. ¿Y una hemorragia subaracnoidea por qué? ¿A raíz de qué viene eso? ¿Me repetí la pregunta? Un poquito más despacito. Bueno, un paciente que le duele la cabeza bruscamente, que se inicia bruscamente, y que si le hago, por ejemplo, una tomografía, me aparece sangre en el espacio subaracnoideo. ¿Por qué puede aparecer sangre en el espacio subaracnoideo y de inicio súbito? ¿Qué cosa me genera esa clínica? Aneurismas en presa. Perfecto. Una rotura Pues, neurismática. puede ser también, o sea, a causa de un paciente que tiene una hipertensión no controlada. No. La ¿No? hipertensión, no. No, Sol, vos sabés que hay un falso concepto de que la hipertensión genera dolor de cabeza. ¿Sí? Sí, me refería por la hemorragia. Bueno, son dos cosas distintas. Una cosa es la hipertensión y otra cosa es la encefalopatía hipertensiva. ¿Está? O sea, si ustedes vienen y me dicen el concepto de que cualquier paciente que tiene cifras de presión alta le duele la cabeza y es por la hipertensión, no. Ahora, Marcela, ¿te podemos decir Marcela? ¿Te podemos decir Marcela? por supuesto. ¿O prefieres que diga? Bien. No, El como libro de les salga, Semio dice, Marcelo, profe. Ujú. el libro de Semio dice textualmente que el primer síntoma y único síntoma de la hipertensión es la cefalea. El libro del Argento. Lo voy a buscar después para el próximo. Bueno, Pero me acuerdo que decía que el y ahí nos vamos a único pelear con síntoma. de la hipertensión. Ujú. Bueno, y ahí nos vamos a pelear con Argente y te vas a pelear con todo el área de la cátedra de clínica médica, porque y te vamos a poner un huevo así de grande, porque para todo el área de clínica médica donde vos estás cursando, la hipertensión nos genera dolor de cabeza. ¿Está? Yo igual me estaba refiriendo a si un paciente que viene con antecedentes de hipertensión mal controlada puede generar una hemorragia subaracnoidea. Esa fue mi pregunta en realidad, que no Ahora sé te si entiendo. puede pasar. Ajá, bien. Cuando un paciente tiene a ver, vamos a tratar de razonar y tratar de usar la cabeza y hacer un razonamiento lógico, y me van ayudando todos. Dentro de la hipertensión, ¿cómo genera daño? ¿Qué daño genera a nivel de los vasos intracraneanos? O sea, ¿cuál es la fisiopatogenia de la lesión de la hipertensión? ¿Qué hace la hipertensión? ¿Cómo daña la pared de los vasos? ¿Qué le genera? Básicamente es un mecanismo de formación de placa, o sea, degenera formando placa en el vaso. Bueno, eso podría ser una hipótesis. Obviamente que para la generación de lo que son las placas de ateroma o aterosclerosis, las placas de ateroma, placas de colesterol, la hipertensión lo que hace es lesionar la íntima y favorecer el depósito de lípidos subintimales. ¿Estamos de acuerdo? Favorece la aterogénesis, totalmente de acuerdo. ¿Qué más? En los pequeños Flujo vasos. turbulento. Flujo turbulento. Por la turbulencia lo que genera es daño de la íntima con alteración de mitosis y después la placa de colesterol. ¿Qué otra cosa? Aumento de la presión. Aumento de la presión rectal. Sí, aumenta la presión, la hipertensión aumenta la presión, pero ¿cuál es el daño anatomopatológico en los vasos? Uno es la placa de ateroma, pero en los pequeños vasos, a nivel Hipertrofia. cerebral, Hipertrofia de los vasos. sí, Cuando en el riñón pasa eso. no, lo que se genera es algo que se llama lipohialinosis. La lipohialinosis
En los pequeños, o sea, en grandes arterias, genera la placa de colesterol. En pequeñas arterias o capilares, que son las arterias perforantes a nivel del cerebro, genera la lipohialinosis, es el depósito de un material hialino subintimal que va generando obstrucción de las arterias perforantes. Y a nivel cerebral, la hipertensión crónica debilita la pared y genera lo que se llaman aneurismas de Charcot. Esos aneurismas de Charcot son de las pequeñas arterias de pequeño calibre, que son las arterias penetrantes, que después lo vamos a ver cuando veamos vascular, la parte de ACV, y eso genera rotura y hemorragias intracerebrales. Entonces, a tu pregunta, o a lo que vos habías dicho, creo que era Ana, no, Ana no. No, yo era. Ajá, bien, Sol. A tu pregunta, la hipertensión va generando daño de las arterias de tal forma que genera aneurismas de Charcot y genera hemorragias intracerebrales. Los aneurismas congénitos o que se adquieren pero que no están relacionados con la hipertensión, sino que pueden ser genéticos, porque tu mamá tuvo, vos tenés más predisposición de tener, y entonces hay que hacer siempre un rastreo a familiares de primer grado que tuvieron diagnóstico de un aneurisma cerebral, se rompen normalmente al espacio subaracnoideo. Entonces, los aneurismas estos no son hipertensivos específicamente, ¿sí? Sino que tienen una historia congénita o de debilidad de la pared congénita, que en algún momento esa pared se debilita más o aparece y aparece esa evaginación, ese honguito que es el aneurisma y después se rompe. Pero no son los aneurismas de Charcot de la hipertensión que genera hemorragia intracerebral. ¿Sí? Perfecto. O sea, Perfecto. sin Entonces, embargo, hipertensión sería, claro, sí. perdón, hipertensión sería más intracraneal y los congénitos serían subaracnoides. Gracias. Perfecto, Sol. Bien. Sí, ¿quién otro me decía algo? Yo tenía la duda de que si bien o sea, el debilitamiento de las... Se me cortó, Santiago. Sí, sí, que si bien la debilidad de las paredes es congénita, la sobreposición, digamos, de la hipertensión acelera el Aumenta el proceso, riesgo. digamos. Aumenta el riesgo, pero es congénito. Claro, O sea, que claro. vos tengas hipertensión, que fumes, que tengas ciertos factores de riesgo en ese sentido, empeoran las chances de que ese aneurisma empeore, progrese, se vuelva más grande y que rompa. Bien. Pero el Gracias. inicio no es hipertensivo. No, obvio. Gracias. Perfecto, ¿no? Ok. Muy bien, entonces sigamos, ¿no? Estábamos con este médico que estaba que estaba entrando a hacer una cirugía y que tuvo un dolor de cabeza brusco. Ahora, piensen en esto, ¿no? Un dolor de cabeza primario, o sea, un dolor de cabeza, una jaqueca, una cefalea tensional. El paciente dice, bueno, doctora, no, a mí me empezó el dolor de cabeza más o menos a las 5 de la tarde y después para las 5:30 y 6 de la tarde se me estallaba. O sea, ahí se entiende que el dolor de cabeza es increscendo, lento, se va empeorando con el transcurso de los minutos. No es como dice este colega, estaba fantástico y ¡pum! Un dolor máximo de 100 brusco. La instalación, la forma en que se instaló el dolor de cabeza, es una cosa fundamental que tienen que preguntar, porque ya es un punto de quiebre entre una cefalea primaria o una cefalea secundaria. ¿Sí? Bien, entonces, el inicio es fundamental. Si fue máximo de entrada, si fue brusco, los antecedentes. Bien, y ni hablar si tiene alguna otra cosa asociada como trastorno de conciencia, algún foco neurológico, ¿no? ¿Y qué otra cosa más va a tener una hemorragia subaracnoidea? A ver, ¿qué se te ocurre? David, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo lo Aparte, razonarías? Si es sangre en el líquido cefalorraquídeo, porque el espacio subaracnoideo es por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. puede ¿Qué presentar pasa? síntomas meningios, rigidez de nuca,
Perfecto, David, bárbaro. O sea que este paciente, este médico, ¿qué hice yo? Cuando me dice, che, Marcela, me explotó la cabeza, ¿qué le dije? Bueno, vení, acostate, que voy a hacerte, a ver si tenés signos meningios de irritación meningia. Y le hice Kernig y Brusinski, a ver si las meninges estaban irritadas por la aparición de sangre en el espacio suracnoideo, que me irrita las meninges. No tenía algo dudoso, me generaba duda. Le pido una tomografía, ¿y por qué una tomografía y no una resonancia? O le pueden pedir una resonancia, ¿qué les parece? Patología de urgencia se pide tomografía. Claro, mayor rapidez y podés ver la lesión, digamos, el vuelco de la sangre. La sangre se ve mejor en tomografía, así que no duden de que es el estudio más rápido y más eficaz para detectar sangre. Así que lo mejor que se puede hacer es una tomografía en este paciente para ver si no tenía sangre. La tomografía normal, pero la clínica y los signos de rigidez de nuca dudosos, ¿a ustedes con la tomografía normal se quedan tranquilos? ¿Descartan la hemorragia suracnoidea? ¿Qué les parece? Y no, todavía no. Como que No, por un tampoco. lado pienso que sí, porque digo, si no lo veo en la tomografía, tal vez no está, pero a la vez puede ser de que sea tan chico que no lo pueda ver, pero como que no sé. Totalmente, Sol, y estoy de acuerdo. Para poder verlo tendría que ser, hay algo que se llaman babeos aneurismáticos, que apenas se rompió muy poquito, babeó un poquito, no se rompió entero con un vuelco de sangre, sino babeó un poquito y está avisando que en un segundo tiempo se va a romper del todo. Y esos babeos a veces no son evidentes a las tomografías. Entonces, sí, lo que razonaste muy bien. Entonces, ¿qué haría yo si tengo sangre en el líquido cefalorraquídeo para detectar si hay sangre? Porque todavía me generó dudas que pueda haber un babeo aneurismático. Una ¿Podría hacer punción. una resonancia Sí, Sí, una magnética es punción con... lumbar. pequeña. No, Ah, punción directamente. punción lumbar. ¿Por qué? Porque ahí le pincho la espalda, saco líquido, veo en el líquido si está rojo o si lo veo en el microscopio líquido y veo que hay hematíes, listo. Este paciente, por más que en tomografía no lo vea, lo tengo que entrar a angiografía, hacer un cateterismo, porque no lo estoy viendo por imágenes, pero el aneurisma babeo y está. ¿Bien? Bien. Entonces, esto pasó con este colega. El colega tenía dudoso, rigidez de nuca dudoso, una tomografía normal, pero igual le hicimos una punción lumbar y aparecieron hematíes. Por eso fue angiografía y ahí apareció un aneurisma que había babeado. ¿Está? O sea, después de la Perfecto. punción lumbar, le hiciste la angiografía directamente como paso siguiente. ¿Sí? Solamente Mm. por la clínica y por la aparición en el líquido de los hematíes. Vale. Y el paciente, esos pacientes que tienen un babeo, está avisando que se rompe en cualquier momento. Se salvó entre los indios de la rotura neurismática. ¿Está? Así que, ¿cuán importante es la clínica? Y las neuroimágenes, chicos, los ayudan, pero no descartan la sospecha clínica. La clínica es lo más importante. ¿Está? Muy bien. Ignacio, ¿querés leer? Sí. Bueno, otras características a tener en cuenta en la anamnesis son, bueno, el tiempo, el comienzo, como dijo Marcela recién, cuándo fue la primera crisis, la frecuencia, cada cuánto le duele, regularmente, cambian de frecuencia, tiene intervalos libres de dolor, la duración, cuánto dura cada crisis, segundos, menos de 2 minutos, hasta 2 horas o más de 2 horas. El sitio donde comienza, le podemos pedir que señale con un dedo dónde comienza el dolor, la irradiación, si es semicraniana u holocraniana, y si es superficial o profundo.
O profundas. Bueno, entonces ya le dijimos cómo empieza, fundamental cómo empieza, si es brusco de inicio y demás. Después, cuánto le dura el dolor de cabeza, ¿no? Una cosa es que le dure 2 minutos, como una ráfaga así. Esas ráfagas pueden ser las neuralgias del trigémino, como una electricidad de choque, o unas cefaleas que pueden durar 2 minutos, como son las cefaleas de Horton, que a veces duran poquito y pueden durar hasta 2 horas, pero a veces duran pocos, o las hemicráneas, o sea, hay características del dolor, o las autonómicas, que duran a veces poquitos como rayos, ¿no? O duran horas. Y otro es dónde le duele. ¿Dónde te duele? ¿Te duele toda la cabeza? Como una cefalea tensional, me duele como un casco, como una vincha que me aprietan, me duele el cuello, le duele todo, ¿no? Y eso es una cefalea tensional. En cambio, un dolor hemicraneano, retroorbitario, frontal, lateral, que a veces se hace occipital, pero hemicraneano, típico de migraña o jaqueca, ¿no? Entonces es otra cosa que le vamos a preguntar. Bueno, ¿cómo te duele la cabeza? Contame. ¿Eh? Bien, sí. ¿Sigo? Sí, Nacho, dale. Bueno, en cuanto a la descripción del dolor, la cualidad, si es pulsátil, opresivo, gravativo, como puntadas, terebrante, explosivo, la intensidad nos puede referir que no interrumpe con su actividad diaria o que sí interrumpe, que debe acostarse para calmar el dolor. Si presenta signos o síntomas asociados, por ejemplo, fotofobia, sonofobia, fotopsias, náuseas, ojo rojo, síndrome de Horner, acúfenos, obstrucción nasal. Ahí, espera un poquito. Puede venir un paciente que le diga, no, doctora, me late acá, me late la arteria, me late pulsátil, típico de las jaquecas. Opresivo, como el casco que les dije. Hay personas que me dicen, no, a mí es como una aguja que me traspasa y se me va. Dura unos segundos y se me va, pero después es acá, después me cambia. Eso es cefalea empuntada. Típico a veces de estas cefaleas que acompañan a las cefaleas tensionales, como puntadas. Otros pacientes que les puede decir que son las cefaleas terebrantes o en trueno, doctora, estaba bien y de golpe, ¡pa!, un dolor de cabeza, pero fuertísimo, ¿sí? Fuertísimo. Piensan en rotura de aneurisma, esas cefaleas se llaman entruenos. Otras veces y muchas veces puede ocurrir que los pacientes en medio del acto sexual les agarra o a ella o a él, le agarra un gran dolor de cabeza en medio del acto sexual, y eso tengan en cuenta siempre que puede ser una rotura de aneurisma o algo que nosotros llamamos cefalea en trueno. Lamentablemente, las cefaleas en trueno la mayoría son primarias, significa que nada, le puede ocurrir 1, 2 o 3 veces teniendo relaciones sexuales y después nunca más ocurrir, le puede ocurrir a los 2 o 3 años. Pero ustedes no pueden dejar de descartar el babeo de un aneurisma en medio del esfuerzo. ¿Está? Otra cosa que me pasó, un paciente también, teniendo una relación sexual, dice, doctora, vengo medio compungido, estaba haciendo el salto del tigre. ¿Qué sé yo? Que el salto del tigre. Bueno, la cosa que estaba haciendo, viene él con la esposa, dice, estaba haciendo el salto del tigre y ¡pam! Me agarró un dolor en el cuello. Bueno, imagínense que yo trataba de no reírme como se están riendo ustedes y dije, bueno, ¿qué le digo a este cristiano? Pero le digo, a ver, decime bien, ¿dónde te dolió? Y el paciente dice, doctora, acá, un dolor tremendo. Cuando el dolor es típico de hachazo, me dolió acá, como si fuera la arteria carótida, o acá, la arteria vertebral, piensen en disección de arteria, en disecciones de arterias. Este paciente, solamente por ese relato, y le pregunto, ¿a vos te duele la cabeza? No, no me duele la cabeza. ¿Y qué? El dolor de 1 a 10, ¿de cuánto me decís? 10. Hice ese esfuerzo y 10. Y acá, ¡pam!, como que me hubieran pegado un palo por la cabeza. Chicos, eso es disección de arteria hasta que se muestre lo contrario. Lo que hice con ese paciente fue, lo metí a resonador, le pedí una resonancia con efecto angiográfico, le vi las arterias, aparecía algo que podía hacer, lo metimos en angiografía, disección de arteria vertebral.
Cuando ese salto, sí, ahí. Y ya ahora no le dolía más, ahora no le dolía más, pero se asustó mucho con el dolor. Por eso lo llevó a la consulta. Y el paciente no tenía nada, estaba íntegro, no tenía otro síntoma neurológico, pero tuvo una alerta de decir, che, me asusté con lo que pasó. Ese dolor para mí no es normal. Entonces fíjense que la característica del dolor, la localización, cómo se produjo, la instalación, todo eso es fundamental. Y el tipo todo viene en lo mismo, porque le dolió la cabeza. Pero todo esto que estamos viendo los remiten a una cosa, a otra, ¿no? Así que son todas las banderas rojas que empezaron a decir hace un ratito ustedes. Y yo les cuento siempre con casos clínicos, porque entonces ustedes se ríen un poco, pero también les queda grabado, no se les borra más, diríamos, estas cosas y a qué los lleva, ¿no? Otro paciente que vino el otro día, un chico que había tenido un traumatismo de cráneo de moto, como se estampan y se fracturan la cabeza y tienen unas hemorragias contusivas tremendas, 3 meses en coma, y ahora venía, porque eso hacía un año atrás, venía porque tenía dolor de cabeza, acá. Le agarraba un dolor de cabeza acá y se le edematizaba el párpado, se le ponía el ojo rojo y le lloraba. Y le lloraba. ¿Qué les parece eso? ¿Puede ser algo del trigémino? Sí, muy bien. Eso es una irritación trigeminal. Eso significa que el nervio trigémino, que esto no es... Una cosa es la neuralgia del trigémino. La neuralgia es un problema típico del nervio trigémino que afecta rama inferior, la segunda y tercera rama, mandibular y acá el pómulo y la nariz, eso es que como choques de electricidad con sensibilidad en encías y demás, eso es neuralgia del trigémino. Pero otra cosa es la irritación trigeminal que se da en jaquecas y en algias trigeminales. Y este paciente tenía toda una irritación de la primera rama, con todo esto típico, ojo rojo, el ojo chiquitito, edematización de párpados, epífora y goteo nasal. Y las crisis le generaban todo eso, ¿no? Y esas algias trigeminales, que ya cuando tienen ese dolor de cabeza con ese elemento trigeminal autonómico, hay que pensar en otras cefaleas primarias. ¿Qué repasaron? ¿Cuáles son las cefaleas primarias que tienen ese elemento autonómico? Trigémino autonómicas. Sí, y algunas específicas, ¿cómo se llaman? Que no son las algias trigéminos autonómicas. En La cefalea de racimo, Horton, racimos, perfecto. Y otra, la hemicrania paroxística. Son dos tipos de cefaleas que irritan esto y que el paciente parece que viene con una jaqueca porque le duele una parte, pero el paciente suma todo lo autonómico que no es típico de una jaqueca. El ojo chiquito. Este chico que había tenido ese accidente, típicamente los TEC, los traumatismos, pueden predisponer después a estas algias, estas hemicranias paroxísticas, ¿no? A estas cefaleas de Horton. Bien. Yo tuve, en realidad no sé bien qué tuve, pero una vez, hace muchos años, yo tenía 15 años, me habían dicho que había tenido como una irritación del trigémino y tenía también, me lagrimeaba mucho el ojo, tenía edematizado, tenía, o sea, como rinorrea solamente de ese lado y no podía masticar y la piel era toda sensible, o sea, no podía ni tocar. Bien, sí, probablemente has tenido una irritación. Ahora, si eso fue solamente en un dolor de cabeza, en un tiempito, ok. Ahora, si eso persiste, después ya hay que entrar dentro de las cefaleas con activación autonómica, ¿no? Así que sí, bueno, sabes muy bien de qué se trata. Bueno, muy bien, vamos. Sí. Bueno, ya vamos a entrar en eso en migraña específicamente y vamos a dilucidar esas cuestiones. Cuando ustedes tienen un paciente, haceme acordar después, Esteban, cuando viene el paciente, entonces le preguntan anamnesis, todo esto que estuvimos viendo hasta ahora, y después seguimos, obviamente, decimos, esto no tiene pinta de cefalea primaria, esto parece una cefalea secundaria por las banderas rojas que dijimos recién. Bueno, vamos a hacerle un examen físico neurológico, ¿no? Entonces, básicamente vemos si el paciente obviamente viene con dolor, me dice la hija que la trae a su mamá y me dice, doctora, le agarró un dolor de cabeza intenso y ahora no la puedo despertar, ni hablar.
que el nivel de conciencia está alterado y me está alcahueteando de que algo pasó, una lesión mayor, grande, ocurrió de golpe y se instaló para generar un trastorno de la conciencia, ¿no? Bueno, ver si no tiene fiebre, si el paciente no refiere fiebre, si ese dolor de cabeza no es en el marco de la fiebre, cómo está la presión arterial, si tuvo un parto reciente o está periparto, ¿no? Pensando en las preeclampsias. Otra cosa fundamental es hacer un fondo de ojo para ver si hay edema de papila. ¿Y por qué el edema de papila? ¿De qué me está alcahueteando un dolor de cabeza en donde yo le hago fondo de ojo y veo edema de papila? ¿Hipertensión endocraniana? Sí, claro. Significa que algo, un tumor, un absceso, algo, un ACV, algo está generando aumento de ocupación de espacio, me está comprimiendo todo dentro del cráneo que no es expansible. Yo tengo una caja de hueso inexpansible, o sea que todo lo que ocupa lugar acá adentro y me empieza a empujar todo para un lado y para el otro, lo que hace es empezar a aumentar la presión dentro de ese cráneo. Y eso aumenta la presión dentro del líquido que circula en el espacio subaracnoideo y que reviste ciertas estructuras como por ejemplo los nervios ópticos. Entonces aumenta la presión y me aprieta los nervios ópticos y eso se alcahuetea porque cuando le hago el fondo de ojo veo que la papila está edematizada, se le borraron los bordes y demás. Eso me dice, atrás hay un aumento de la presión. Muy bien. Obviamente voy a empezar a hacer una exploración, dentro de la exploración neurooftalmológica voy a empezar a ver si el paciente ve bien, la agudeza visual, si mueve los ojos bien para un lado y para el otro, para arriba o para abajo, eso es lo que estoy viendo, es motilidad ocular. Y entonces acá nos vamos a empezar a meter en qué cosa, en nervios craneales, ¿sí? Porque si yo tengo... Profe, una pregunta antes de que siga con eso. La parte de hemorragias subhialoideas, ¿qué serían eso? Las hemorragias básicamente cuando un paciente tiene hemorragias como si fueran hemorragias en llamas, ¿sí? Y ahí va un poco a la pregunta que me han hecho antes. Un paciente que tiene mucho dolor de cabeza y quizás tenga cifras tensionales altas, perfectamente puede estar haciendo un daño de órgano blanco como una encefalopatía hipertensiva o una retinopatía hipertensiva. A ver, ustedes viene un paciente con 18,9 de presión. Bueno, dicen, tiene un poco de aumento de la presión, pero viene un paciente que tiene 26,15 de presión. Y esos 26,15, por ahí, no se llama urgencia hipertensiva, se llama emergencia hipertensiva. ¿Por qué? ¿Por la cifra tensional alta? No, no solamente por eso, porque si aparte ese paciente que viene con esas cifras tensionales, ven cómo está la función renal, le hacen un fondo de ojo, ven cómo está el estado de conciencia, probablemente están viendo que esa hipertensión está empezando a generar daño en todos los órganos, generando hemorragias, infartos, todos agudos retinianos, edema cerebral con encefalopatía hipertensiva y microhemorragias con infartos a nivel renal, dando insuficiencia renal. Y a nivel cardíaco, probablemente edema agudo de pulmón por sobrecarga cardíaca, por imposibilidad de esa poscarga que tiene, ¿no? de suplementar esa poscarga que tiene. Eso ya es una emergencia hipertensiva y es cuando la presión ya pasó ciertos límites, no puede ser autorregulada por el cuerpo y empieza a generar daño en distintas estructuras del cuerpo. Esas hemorragias en llamas es típico de una retinopatía hipertensiva por una emergencia y un daño de órgano blanco. ¿Está? Que cuando vean hipertensión, ¿ustedes ya vieron cardio? Están viendo ahora con esta rotación. Sí, vemos ahora. Cuando ustedes vean cardio ahora en esta rotación o con demás, van a ver hipertensión y con la profe van a ver hipertensión, la de la tutora, van a ver lo que es la diferencia entre emergencia y urgencia hipertensiva, cómo tienen que actuar en una u otra cosa. Entonces, vamos a este paciente que viene con su dolor de cabeza y ustedes dicen, bueno, me parece que es una cefalea secundaria. Bueno, y están evaluando motilidad ocular. Y ahí vamos a lo que repasaron en pares craneales.
¿Qué pares craneales están involucrados en la motilidad ocular? 3, 4 y el 6. 4 y el 6. 3, 4, 6. 3, 4, 6. Bien, 3, 4 y 6, perfecto. El tercer par, ¿qué inervación? ¿De dónde sale el tercer par? ¿Cuál es el origen real? Mesencéfalo. Mesencéfalo. Perfecto, mesencéfalo. Nace en mesencéfalo, va hacia adelante, los tercer par, va hacia adelante, se meten. ¿Alguien sabe después, antes de entrar a cavidad orbitaria, qué recorrido tiene el tercer par? Sigue por la... O sea, claro, va por el seno cavernoso. ¿Qué parte del seno cavernoso? Lateral. Va por la pared del seno cavernoso. Los senos cavernosos son laterales a la silla turca. El tercero, el cuarto y el quinto corren por la pared del seno cavernoso, la primera rama del quinto, y el sexto flota por dentro del seno cavernoso. Va al lado de la arteria carótida, flotando por el seno cavernoso. Y esto es importante porque muchos pacientes pueden venir con problemas oculomotores, de que no mueven bien el ojito, y un poquito salido el ojo un poquito para afuera, medio proptótico, o que no mueven, y es porque hay una entidad que se llama trombosis del seno cavernoso, que para nosotros es muy común, y que puede afectar, genera un trombo en el seno y afecta a los distintos pares craneales que pasan por la pared o flotando por el centro del seno cavernoso. ¿Sí? Entonces, un paciente que viene con dolor de cabeza o con dolor periorbitario y no mueve el ojito, y ustedes ven que parece un tercer par, un sexto par y un cuarto par, dicen, ¿por dónde pasan todos estos senos cavernosos? Todos me dan a que se unen ahí en esa pared. Este paciente debe tener una trombosis. Voy y le pido específicamente una neuroimagen con efecto flebográfico para ver la vena del cerebro. Pero porque por clínica yo ya sé qué es lo que estoy buscando por la localización de los nervios que se afectaron. Es fantástico, díganme si neuro no es fantástico. Bueno, de a uno, por favor. Bueno, entonces, si ustedes tienen un tercer par y dijimos, puede ser mesencéfalo, va hacia adelante, va por la pared del seno cavernoso, sigue y va hacia el ojito, ¿qué músculos oculares inerva el tercer par? El recto superior, el recto inferior, el recto superior, medio y... Inferior, sí. Inferior. Inferior estaba bien. Y el oblicuo inferior. Y el oblicuo inferior. El párpado. El elevador del párpado. Y el elevador del párpado, ¿verdad? Y el iris, el músculo del rotamiento. El esfínter. Y la pupila. Muy bien. Entonces, yo voy a poner, fíjense, a ver si alguno puede compartir para que lo vean. Voy a poner compartir con todos, que todos puedan, y busquen compromiso de tercer par y alguno suba una imagen. Muestro si quieren, no sé si alguien está para mostrar. Dale, el primero que... ¿Están viendo? Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver, fíjense en parálisis completas, ¿sí? Fíjense, ¿ustedes no pueden ver mi cursor o sí? No. No, ven la manito de sol. Bueno, esa es una parálisis completa. Y fíjate, ¿está bien? Ahí hay una ptosis palpebral, una caída del ojo, del párpado izquierdo. El ojito en posición, si le levantarían el párpado, el paciente no ve doble, porque como tiene la caída del párpado, ve con un solo ojito. La diplopía siempre se da cuando tenemos visión binocular. Entonces ese paciente no viene porque ve doble, viene porque se le cayó el párpado.
Y cuando ustedes le levantan el párpado, el ojito, ¿qué localización tiene ahí? Hacia exterior, Perfecto. hacia Y el lateral. entonces, Y inferior. ¿y por qué está para afuera? Porque pierde tono todos los otros músculos y el único que queda con tono es el externo del músculo externo. Queda el recto Claro. externo. El recto externo. Perfecto, porque el recto externo queda funcionando muy bien, por eso ese ojito queda hacia afuera, y con la ptosis palpebral. Y si pudiéramos ver pupila, probablemente, y este es un par completo, como se llama, este paciente va a tener la pupila como miótica o midriática. Si pierde la Midriática. parasimpática, no, midriática. Midriática, sí. Midriática, claro. Predomina el simpático antes que el parasimpático. ¿Qué navega con el tercer par, el simpático o el parasimpático? Parasimpático. Parasimpático. Que viene del núcleo de Edinger-Westphal ahí en mesencéfalo. Entonces el núcleo de Edinger-Westphal le da la inervación parasimpática que va pegadita por arriba del nervio, y cuando llega a ojo, el parasimpático lo que hace es constrictor del iris. Entonces, si está pléjico ese nervio, ese oculomotor, ese ojito, aparte de estar tóxico y hacia afuera, va a estar midriático por falta del funcionamiento del parasimpático. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, un dato importante. Nosotros le llamamos parálisis del tercer par completos o incompletos. Yo les voy a hacer un dibujito, a ver si podemos entender. Bueno, tendría que la pizarra, ¿no? ¿Puede dibujarlo en la pizarra? Dale. Sí, sacalo ya, y entonces voy a ver si puedo ver la pizarra, compartir, a ver si me sale. ¿Es una frazada, María Sol? ¿Cuesta? Sí, tengo frío. Ustedes tienen el tercer par, ¿no es cierto? Van todos los axones, ¿sí? Formando el tercer par. Y por acá arriba iría las fibras parasimpáticas del nódulo de lo que es Edinger-Westphal. O sea, va el nervio y por arriba se le pega la parte parasimpática. Ahora, si yo tengo un paciente, nosotros llamamos tercer par completo cuando el paciente tiene compromiso tanto del nervio como de las fibras parasimpáticas, ¿sí? Y eso pueden ser aneurismas, por ejemplo, que me compriman todo el nervio desde afuera, ¿sí? Bien, entonces una parálisis del por ejemplo, un tercer par característicamente puede ser un aneurisma que me esté comprimiendo el tercer par. ¿Por qué? Porque el tercer par, si yo lo veo así de frente, cuando sale del mesencéfalo, pasa, esta es la arteria cerebral posterior y esta es la arteria basilar, que ustedes lo van a repasar. Y de acá sale una arteria que se llama arteria comunicante posterior. Los aneurismas de la arteria comunicante posterior, que es una localización típica de aneurismas, el nervio va para allá, me afectan al tercer par, ¿sí? Me lo comprimen como es esta estructura, con compromiso de la pupila. Entonces yo tengo un paciente que viene y que me dice, doctora, me agarró un dolor de cabeza tremendo, y veo y se me cayó el ojito, el párpado con un compromiso, y el ojito está para afuera, y veo que la pupila está midriática. Chicos, eso es un aneurisma que se volvió grande porque básicamente se está por romper o creció de golpe y me comprimió el tercer par. Eso para los neurólogos es un síntoma de alarma de un aneurisma próximo a romperse, ¿sí? Ahora, un paciente diabético, hipertenso, ¿sí? Yo acá tengo el nervio, y los nervios están irrigados normalmente por algo que se llama vasa nervorum, vasitos muy chiquititos capilares que me inervan todo el trayecto de los nervios. Los diabéticos e hipertensos, como dijimos que afectan los pequeños capilares, me pueden obstruir esa vasa nervorum y generar una isquemia
de un sector del nervio. Y eso entorpece el funcionamiento. Esa vasa nervorum generalmente me lo complica en partecitas al nervio. No me lo complica entero al nervio. Entonces me da paresias sin compromiso de la pupila. Y a eso se llama tercer par incompleto. Los terceros pares incompletos, bueno, no voy a poder tipear todo esto, pero los terceros pares incompletos generalmente se dice que son de tratamiento médico. ¿Sí? Médico. En cambio, los terceros pares completos pueden ser de tratamiento médico o quirúrgico, o sea, pueden ser aneurismas o también podrían ser por problemas irrigatorios. Así que, chicos, esto es para explicarles que para nosotros un tercer par con dolor de cabeza tenemos que evaluar si es completo o incompleto, con pupila o sin pupila, y si ustedes están en una guardia y le llaman a un neurólogo de guardia y les dice: doctor, mire, tengo un paciente con cefaleas y me parece que tiene un tercer par. El médico del otro lado, medio dormido, le va a decir: ¿y tiene compromiso de pupila o no tiene? Entonces ustedes van a tener que ir y ver cómo está la pupila, y si tiene pupila, le decir: bueno, ya voy. ¿Tiene pupila? Ya voy. Lo mataron. Si no tiene pupila, les dicen: mándalo mañana por consultorio externo que yo lo medico, yo lo trato. ¿Está? ¿Bien? Cuando decís tiene o no tiene pupila, sería decir afectada la pupila. Claro, claro. Bien, en la jerga nuestra tiene pupila, con pupila o sin pupila, es con afectación o sin afectación de pupila, ¿no? Bueno, muy bien. Una pregunta, ¿hay algún lugar de donde leer toda esta patología de nervios craneales o lo tenemos que ver ahora? Básicamente ahora lo que estamos haciendo es, ustedes van tomando apuntes y van viendo. Y yo les voy, a mí me gusta que dentro de cefaleas, yo no sé si le vamos a tomar específicamente cada cosa, pero de cefaleas se queden con algunos tips, como qué es una hemorragia subaracnoidea, un tips de hemorragia, o sea, una cefalea secundaria. Ustedes tienen que automáticamente decir: le vamos a hacer rigidez de nuca, a ver si tiene esto, o si tiene, estos conceptos los tienen que tener, ¿no? O apuntar ustedes, porque si no se tendrían que ir a cada uno y es enorme la cantidad de causas, ¿no? Bueno, muy bien. Compromiso del sexto par. De nuevo, fíjense, ¿quién quiere leer? Así me da una mano. Perdón, compromiso de tercer par. Dijimos rotura neurismática. Hernias del uncus temporal. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe? Cuando aumenta la presión intracraniana, digamos, se suelen deslizar ciertas partes del encéfalo. Y una era la del uncus temporal y la otra puede ser la hernia cerebelosa también, creo. Sí, una es transtentorial, una es exacto. Ajá. Bien. Yo me acuerdo que nos íbamos para Entre Ríos, íbamos viajando y tuvimos que parar porque hubo un accidente, ¿no? Un hombre llevó puesto un auto llevó puesto a un hombre y quedó tendido. Tenía múltiples fracturas, la pierna para un costado, el otro para el otro. Cuando yo lo voy a evaluar, el paciente obviamente un manchón de sangre en la calle. Cuando lo voy a evaluar y le levanto los párpados, tenía una pupila derecha. Perdón, una pupila midriática derecha. ¿Sí? Bueno, y vi que el ojito empezaba a irse un poquito, o sea que el paciente estaba con los ojitos para adelante, pero que el ojito derecho se estaba yendo un poquito hacia la derecha, o sea que estaba tironeado por el sexto par y la pupila midriática. ¿Qué les parece que le estaba pasando a ese paciente que estaba tirado en la calle? Eso del tercer par. Una parálisis completa. Completa. A ver, porque hablaron por ahí juntas y no entendí a ninguno. Creo que todos dijimos compromiso del tercer par completo. Sí, ¿y por qué tendrá el compromiso del tercer par un paciente que tiene politrauma, que está inconsciente y que se reventó la cabeza contra el asfalto? Perfecto, perfecto. Bien, o sea, ese paciente seguramente tenía una contusión hemorrágica, hemorragias por todo el cerebro,
Eso empezó a comprimir el cerebro, estaba desplazando lo que es la parte del lóbulo temporal. El lóbulo temporal va por lo que hace el lóbulo temporal, los dos lóbulos temporales. Cuando aumenta la presión, uno lo que puede hacer es a través de la tienda cerebral, empezar a herniarse, y justo por debajo pasa el tercer par. Entonces, cuando empieza a haber, como bien dijeron recién, una hernia del lóbulo temporal, me comprime el tercer par, y eso significa que el paciente se está enclavando, se está herniando, el primer signo de muerte inminente. ¿Está? Sí, sí. Entonces... ¿Pudieron hacer algo? Esperar la presión. No le podés, no, lo hernias más. Ese paciente, obviamente, vino al servicio de emergencia, le estabilizó la parte respiratoria, pero ese paciente en breve iba a la muerte cerebral, ¿no? Porque eso inevitablemente estaba comprimiendo el tercer par, habla de algo compresivo, algo imposible de manejar. Ese paciente se estaba enclavando, se estaba muriendo, ¿sí? Por el traumatismo. Y estamos hablando de tercer par. Hoy aprendieron mucho de eso. Así que lo que es la pupila y el compromiso. Así que la rotura neurismática puede darles un tercer par con un dolor fuerte de cabeza, un traumatismo, algo que esté generando una hernia cerebral, puedes darle un compromiso de tercer par. Y un sexto par, también, como dijimos que puede ir por la pared del seno cavernoso, puede hablar de trastorno del seno cavernoso, o hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana, o sea, el aumento de la presión intracraniana, puede complicar el tercero o el sexto par, ¿sí? Son dos signos. Bien, Ailén, ¿querés seguir leyendo porque me cansé? ¿Esto último? Dale. Signos meningios. La irritación meningia, sea infecciosa o hemorrágica, cursa con rigidez de nuca. Ok, ¿no? Entonces el paciente, claro. ¿Cómo te parece? A ver, dame un ejemplo vos de cómo te parece que viene, por qué consulta o cuál sería el motivo de consulta de este paciente en una guardia con rigidez de nuca. ¿De qué se quejaría? ¿Qué te dice? Y viene con una cefalea, como dijimos, dolor, le duele la cabeza. Y si es infecciosa, puede también estar acompañado con fiebre, un malestar general. Bien. Puede Ahora, ser también que el paciente refiera algo como que, por ejemplo, le molesta el cuello al movilizarse o al querer, no sé, atarse los codos o algo así, los cordones o algo así. ojalá, pero no te dicen eso, no. El problema es que si ustedes están en la guardia y ustedes viene un paciente con fiebre y que le duele la cabeza, ¿cuántos pacientes le van a venir con fiebre y que por la fiebre se genera dolor de cabeza? Entonces, ¿y todos van a hacer síndrome meningio? ¿A todos le van a hacer rigidez de nuca? ¿Qué piensan? Hay Porque otro encima... signo de vómitos, chorro, fotofobia. Ajá. Un dolor muy intenso de cabeza, que no sé, es como... Siempre Y te el lo dolor, refieren la como... intensidad del dolor no te guía si fuera, o sea, ojalá fuera que si es de 1 al 5 es de una causa infecciosa y si es más de... No, a todos te van a decir que le duele la cabeza. Deterioro de la conciencia, del sensorio, perdón. Sería lo más sensible como para... Lo que pasa es que ahí se está llegando tarde y la verdad que cuando uno va a la guardia, muchos van con fiebre y dolor de cabeza y no vas a esperar que llegue el deterioro del sensorio. Entonces, ¿saben qué? Yo siempre cuando estaba de guardia decía, bueno, a ver. Fotofobia. Fotofobia, sí, también, pero también es dentro de la fiebre y del dolor de cabeza. O sea, cuando llega un paciente con fiebre y te dice, y le preguntas, ¿y tenés dolor de cabeza? Sí. Bueno, a ver, ¿y te arde la garganta? No. ¿Tenés ardor para orinar? No. ¿Tenés diarrea? No. ¿Te duele acá? O sea, uno trata de descartar todas las causas infecciosas. Porque si el paciente tiene unas placas así de grandes, que salen con y tiene fiebre y le duele la cabeza cuando hace fiebre, ustedes no lo van a ir a punzar a todo paciente que tiene placa angina pultácea porque tiene fiebre y dolor de cabeza, porque se ve justificado por esas placas, ¿no? O si el paciente tiene mucho ardor para orinar, le duele y cuando hace fiebre le duele la cabeza, en realidad es por la infección urinaria, no le van a ir a punzar a hacer una PL porque tiene, ¿se entiende? Entonces cuando uno descarta todas las causas probables de fiebre más frecuente, uno va y hace, Kernig y Brusinski
Y a veces les puede generar duda el Kernisch-Brusinski. Entonces, y más cuando no tienen hecha en la mano, ¿no? Entonces tienen que descartar todas las causas probables y si no encuentran nada y el paciente tiene fiebre y dolor de cabeza y les parece que puede tener algo de rigidez de nuca o signos flexores, ahí entonces, previo fondo de ojo, hacen una PL. ¿Por qué dije esto? Porque El tenés que riesgo de descartar que no tenga hipertensión. hipertensión endógena. Y Hernia. una hernia puede ser también. ¿Qué pasa? Si el dolor de cabeza y la fiebre es por un absceso cerebral que me está generando presión y me genera hipertensión endocraniana, si yo le punzo la espalda, le bajo la presión ahí y el Y cerebro lo hace clavas. ¡blup! Está Porque enclava. está aumentado de presión, hace ¡blup! Y se hernia a través del agujero magno occipital o transtentorial. Y ahí le genero yo una hernia y lo mato. O sea, ustedes tienen un paciente con dolor de cabeza, rigidez de nuca, nunca van a punzar si no tienen un fondo de ojo previo hecho. ¿Está? O una neuroimagen que le descarte Ajá. que no hay nada ahí Eso te iba a comprimiendo. preguntar. En Infecto hablábamos de la TAC, sobre todo, ¿viste? TAC previa a la punción lumbar, digamos. Y si vos estás en María Luisa a Sí, 800 obvio, sí, sí. kilómetros Si y estás te en el cae, campo, sí, sí. bueno, pero es como normalmente ustedes van a empezar a hacer, guardias en distintos lugares. Entonces, Sí, ¿qué sí. haces? Vas a mandarlo para que en 2 horas, cuando tenés la ambulancia lista, vaya al coso para que se haga una tomografía, para ver si lo va... Nada, dependés de tu fondo de ojo y tus signos flexores y tu fondo de ojo más que nada. Y ahí podés punzar. Si Pero no, no. Ponele, por Tenés ejemplo, que sos indicaciones vos de que estás en el neuroimagen. hospital, digamos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ponele, por ejemplo, que sos vos que estás en el hospital, digo. Sí, Y tenés la opción de, por ejemplo, fondo de ojo o TAC, digamos, ¿qué harías ahí? Digamos? y mira, yo estando en el mismo hospital, a veces el hospital está desmadrado y el paciente me viene con rigidez de nuca, fiebre, y yo no puedo esperar la TAC porque no puedo esperar 2 horas y está con trastorno de la conciencia. Le hago el fondo de ojo y si veo que el fondo de ojo está normal, ahí nomás le hago la PL. Bien. No tardo en hacerle la TAC. Tenés Sí, sí, sí. indicaciones para hacer la neuroimagen, digamos, no es que solamente por sospechar meningitis tenés que hacer neuroimagen sí o sí. Por ejemplo, que tenga un foco neurológico, por ejemplo, que tenga hipertensión endocrinal, que sea inmunodeprimido, que tenga plaquetas bajas, tenés que hacer. Pero no es que a todo paciente con sospecha de síndrome meningio le tenés que hacer neuroimagen. No, 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 obvio que no. O sea, yo tenía la duda simplemente de que en De si determinado se de hace esos de, casos, como decía ella, está en el campo o algo de eso, y cuál sería la conducta, digamos, si lo tenés Yo tenía que entendido que mandar a las la indicaciones ciudad de o te encargas neuroimagen, vos, digamos. No. yo tenía entendido que las indicaciones de neuroimagen eran bastante sensibles como para detectar alguna normalidad que te contraindique la punción lumbar. O sea, no es que porque tengas acceso a la tomografía necesitas hacerla, sí o sí. Yo, sí, tenés que basarte en tu criterio. Por eso es importantísimo que cuando cursan ojo, que realmente aprendan a ver por lo menos un edema de papila. ¿Está? Porque por ahí la retinopatía y demás se la dejan, pero a ustedes los va a salvar de una guardia el tratar de localizar, tratar de hacer fondo de ojos y ver alguna papila. Otra cuestión que se sabe es que si ustedes tienen un paciente que tiene fiebre y rigidez de nuca, y dicen, este paciente tiene una meningitis seguro, y yo no confío en mi fondo de ojo, porque les va a pasar, porque no tienen experiencia y están en una guardia y no confío, y es lo que me están preguntando. Y no tengo un tomógrafo cerca. ¿Qué pueden hacer? ¿Se les ocurre algo? Bueno, y justo el otro médico colega se fue a dormir y les dijo, por favor, cubrime porque estoy remuerto y no dormí en 2 días, estoy de guardia y ustedes no lo quieren molestar porque es muy papanata que lo quieran ir a molestar porque no saben hacer el fondo de ojo. ¡Ja! ¿Qué hacen?
No Se puede puede pedir hacer, ayuda. no hay una técnica para hacerlo por diferido, que puedes sacarle fotos al ojo y mandarlo para que lo vea alguien a distancia, sin leer. Bueno, son las 4 de la mañana. Yo te felicito si el neurólogo o el oftalmólogo te recibe la imagen o cualquiera que te quiera porque están durmiendo y no podés hacerlo. Lo lleno de antibiótico, lo interno. Lo relleno de antibióticos. Bueno, sí. Está bien, y estoy de acuerdo. Una meningitis es una emergencia infectológica. No es una urgencia. Una urgencia es algo que me da tiempo, 24 o 48 horas para tomar una decisión. Una emergencia es ahora, porque ahora le salvo vidas o recurso cerebral, lo que le quede. La meningitis es una emergencia infectológica. Eso significa que si yo tengo un paciente que tiene fiebre, rigidez de nuca, no me queda duda de que es una meningitis y tengo algún problemita con todas las cosas que le dije y no le puedo hacer la PL, yo le voy a hacer una dosis de antibióticos en dosis máximas, un bolo de antibióticos en dosis máximas para empezar a tratar esa meningitis. Y después puedo tomarme el tiempo necesario para poder resolver el tema de la punción lumbar o de las neuroimágenes, ¿sí? Y de los hemocultivos que tengo que hacer. Una meningitis o una infección, ustedes saben que hay que hacer siempre hemocultivos por 2 como cualquier infección sistémica o diseminada. Entonces, este paciente le voy a hacer, ¿qué antibiótico les parece que se le va a hacer? Ceftriaxona endovenoso. Sí, ceftriaxona en dosis máximas endovenoso cada 12 horas, así que empieza con una dosis. Una dosis de antibióticos no negativiza el hemocultivo ni baja el rendimiento de los hemocultivos que yo pueda tomar después. Pero sí de la punción lumbar. Puede bajarlo levemente, pero ya el rédito del cultivo del líquido cefalorraquídeo es bajo. O sea que con esta dosis de antibióticos te lo baja levemente al rédito. Por eso siempre hemocultivamos al paciente, porque generalmente el líquido cefalorraquídeo vos te vas a ayudar por el físico-químico y no por el recuento de bacterias o por lo que te crezca a las 48 horas, sino que una meningitis, cuando uno hace una PL y ve el físico-químico, ¿qué se ve en un físico-químico? A ver las chicas, Ailén, Lucía. Sol, ¿qué se ve en un físico-químico del líquido cefalorraquídeo? El pH, ¿puedo ver? No. No es lo más común que pegamos. ¿El color? El color, las células. La macroscopía ya es un montón. Acuérdense que lo que están haciendo es homologarlo al líquido pleural, por lo que veo, que es fundamental el pH. La macroscopía ya les dice mucho. Si ustedes ven un líquido pus purulento, no les queda duda. Si ven un líquido cristal de roca, bien transparente, eso es un líquido normal. Si ven un líquido amarillo, ictérico, es un líquido un líquido cefalorraquídeo que tuvo una hemorragia suracnoidea, que esos glóbulos rojos se lisaron y que quedó el pigmento, el grupo M, dando ese color amarillo tipo orina, ¿no? Entonces, ya la macroscopía del líquido, cuando ustedes ponen la aguja y ven lo que salen, ya ahí tienen un montón de datos. ¿La velocidad también? No, y dale con líquido pleural, no. No, pero eso lo habíamos dado en meningitis con infecto. Nosotros densidad del líquido cefalorraquídeo no vemos. No, ¿Y el pH? La velocidad con la que sale. Cuando vos haces la densidad, te entendí. La velocidad, claro, el gota a gota, como la el que presión. cae. Exacto. Ajá. Bueno, sí, una cosa es que caiga una gotita, después otra gotita, y otra cosa es que caiga gota a gota. Nosotros lo que hacemos ahí, cuando vemos que caen las gotas muy rápido, le ponemos un perfus a la aguja, le ponemos el perfus para arriba en forma vertical y vemos cuánto sube la columna del líquido cefalorraquídeo.
y le ponemos una regla y vemos desde donde está la aguja para arriba cuántos centímetros de agua tiene. Lo normal es hasta 20, 25. Más allá de eso, se habla de hipertensión, de aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. ¿Está? Sí, Sí, Sol, sí. tenías razón, yo te escuché mal. No, no hay drama. Bueno, otra cosa que van a ver entonces son la cantidad de leucocitos que tiene, si está lleno de leucocitos a predominio de polimorfonucleares o a predominio de linfocitos. Bueno, todo eso, líquido cefalorraquídeo, lo van a repasar porque meningitis en algún momento lo vamos a ver, ¿está? Pero por lo menos hicimos una muy buena introducción a meningitis. Bueno, muy bien. ¿Cómo van? Intensa la clase de neuro, ¿eh? Los estoy haciendo pensar, ¿eh? Bueno, Lucía, ¿querés leer? Dale. ¿Cuándo pedir imágenes en una cefalea? Inicio brusco, primera crisis o la peor, examen neurológico anormal, compromiso de la conciencia, hemicraniana que no cambia de lugar, de reciente comienzo en el adulto o rápida progresión. Bueno, hasta ahí. Estas son las banderas rojas que hablamos al principio. Si yo tengo un paciente que es jaquecoso, dice, no, yo siempre he tenido mis dolores de cabeza, 1, 2, 3 por mes, pero de hace 2 meses que a mí me duele todos los días la cabeza. O sea, ese paciente es un paciente que ha tenido un cambio. Ya no parece ser una cefalea de tipo primaria. Algo cambió en su dolor de cabeza. Eso que cambió es una bandera roja, porque cualquier paciente jaquecoso puede tener un tumor cerebral, porque es jaquecoso, no tiene derecho a hacer un tumor. Bueno, y ese tumor que genera hipertensión endocraniana da dolor diario, de cefalea diaria, increciendo. O sea que el cambio, la aparición brusca, que nunca haya tenido dolor de cabeza y que ahora comience, o que haya tenido pero ahora haya cambiado, es otra bandera roja. O que aparezca un examen anormal o esa crisis horrible, la peor. Muy bien. Bien, muy bien. Vamos a empezar con migraña. Ana, ¿querés leer? Sí, ahí va. La migraña puede definirse como un trastorno paroxístico que se caracteriza por ataques recurrentes de cefalea, tiene una cualidad pulsátil o punzante, de frecuencia, intensidad y duración variables. Por lo común son unilaterales y están asociados a disautonomía, náuseas, vómitos, pudiendo presentarse, además, según sea el caso, síntomas neurológicos focales de carácter totalmente reversible, conocido como aura migrañosa. Y ahí vamos a tu pregunta. Me parece que me habías preguntado dentro de las auras. ¿Cuál era, Esteban, tu pregunta de esto, de aura? Sí. Sí. Pero es lo que vos ves, digamos, para mí. El escotomo vas a ver ahí. Los negativos perdés. Claro, ¿cuál es el sentido de la decirlo visión. así, digamos? O sea, ves una mancha negra, perdés la visión de ese foco. Con los positivos ves algo nuevo, digamos, agregado. Muy bien. Yo podría darte otro ejemplo en positivo y negativo. Está muy bien, David, es razonable. Yo podría darte otro ejemplo. Por ejemplo, si se afecta el área parietal, que es el área de la parte sensitiva del cerebro, un síntoma positivo es que al paciente le aparezcan hormigueos en las manos o peribucales. Y un síntoma negativo es que se le anestesie. O sea, la pérdida de la función del lugar es un síntoma negativo. Y la potenciación, la irritación, diríamos, la afectación, pero en forma irritativa, positiva, es lo que te marca. Los dos son afectaciones del lugar, pero uno anula el funcionamiento y otro lo pervierte. Claro, sí. Nosotros le decimos perversión, ¿no? La perversión de la sensación, ¿no? Entonces aparecen hormigueos espontáneos o
o pinchazos espontáneos sin que te estés pinchando, ¿no? Aparecen síntomas, ¿no? Positivos, ¿no? En cambio el otro tenés anestesia total, ¿no? Algo así. Pero eso es positivo y negativo en neurología, que también se aplica a todo lo polineuropatía, a las neuropatías, los síntomas positivos o negativos. Bueno, y vos también nombraste algo de premonitorios. Hay algo, bueno, vamos un poquito más como para corregir un poco ese concepto. Sí, ¿querés seguir leyendo? Sí, bueno, dentro de la migraña la clasifica en lo que es migraña sin aura, con aura, en los que son los síndromes periódicos de la infancia, la migraña retiniana y las complicaciones de la migraña. Bueno, siempre preguntar por la historia familiar de la migraña, antecedentes, sexo, asociado más frecuente a las mujeres, como vos ya venía, la edad de comienzo, siempre preguntar cuándo comienza, ya lo habías recalcado, y bueno, la influencia hormonal, sobre todo en el ciclo menstrual, mejora con el embarazo y con la menopausia. Los VACO pueden agravar la migraña o transformarla en una migraña con aura. En la migraña con aura, los VACos aumentan la probabilidad de una ACV. Aumenta dicho riesgo en mujeres con factores de riesgo vascular, tabaquista, hipertensa, diabética, obesidad. Muy bien, perfecto. Esto básicamente todo de migraña. Esto para leerlos rápidos son todos los factores estos predisponentes, ¿no? Que, bueno, primero, un paciente, ¿alguien es jaquecoso del grupo? ¿Alguien es migrañoso? A mí de vez en cuando, sí. No, la primera fila, la segunda. Mi ¿Nadie? hermana es migrañosa. ¿Tu hermana es migrañosa? Sí. Bueno, ¿y qué te cuenta tu hermana? No hablo mucho con mi hermana, solamente sé que tiene migraña. Pero sé que hay días que es realmente incapacitante el dolor. Antes era peor, ahora no tanto, pero no es joda. O sea, yo pensaba que era un dolorcito de cabeza nomás y ha tenido que no ir al colegio a veces. Totalmente. Bueno, probablemente se le agrava en el periodo perimenstrual o periovulatorio, eso es bien marcador. Después, si ella no duerme bien a la noche o viene durmiendo mal las últimas noches o al contrario, si por ahí tuvo una fiesta y se durmió 12 horas después, o sea, dormir poco o dormir mucho precipitan la jaqueca o la migraña. Los anticonceptivos son un problema para las mujeres jaquecosas o migrañosas porque lo pueden aumentar. Y bueno, y hay otras cuestiones como algunas ingestas y demás, pero más que nada el tema, y algo que sí es importantísimo es el ayuno prolongado. Un jaquecoso su dolor de cabeza depende de lo que come. Yo soy migrañosa. Hoy, por ejemplo, me levanté, estuve toda la mañana en el Semafé, me vine corriendo, me tomé un café con leche a la mañana, no alcancé a comer nada a media mañana porque tuve un lío bárbaro, yo siempre tengo un turrón en la cartera, llegué y me tragué 2 empanadas, ¿por qué? Porque ya me había empezado una jaqueca fantástica. Y era por falta de ingesta. Me comí Sí, las por 2 hipoglucemia. Por me comí hipoglucemia. las 2 empanadas y yo ahora estoy sin dolor de cabeza. Somos totalmente dependientes de lo que ingerimos, ¿está? Entonces, tener en El olor a cuenta... cigarrillo puede ser un disparador, el que le fumen en la cara y todo eso. No, el problema es así. Nosotros antes, un día o 2 días antes de la jaqueca, pueden estar los síntomas premonitorios, que es un poco lo que decía Esteban. Esos síntomas premonitorios son sensibilidad a la luz, a los sonidos, irritabilidad de carácter, aumento de las ganas de dormir, bostezos, un montón de síntomas que aparecen 1 o 2 días antes de que aparezca el dolor de cabeza. ¿Sí? Esos son los síntomas prodrómicos de una cefalea o una jaqueca. Ahora, hay jaquecas con auras o sin auras. El aura aparece 15 o 20 minutos antes del dolor de cabeza, normalmente, para los que tienen auras. O podría aparecer el aura durante el dolor de cabeza. O podría aparecer auras y que no venga un dolor de cabeza después. Todas las combinaciones son posibles para las cefaleas con auras. ¿Y qué son las auras? Típicamente las más comunes, como ustedes dijeron, la visual, con escotomas centelleantes. Entonces, vamos a leer un poquito esto. ¿Querés leer, Ailem? La fase de pródromos en un
Es un estado premonitorio que puede originarse desde horas hasta días antes del inicio de la cefalea. Los síntomas más frecuentes suelen ser ansiedad, irritabilidad, sonofobia, tristeza y bostezo. Otros síntomas son menos frecuentes como torpeza mental, alteraciones gastrointestinales, hiperfagia o alteración del ritmo urinario. Hasta el 80% de los pacientes admiten sufrirla si se le pregunta. Estos síntomas son más frecuentes en migrañas con aura y suelen mejorar con tratamiento preventivo. Bien. Seguí. Ok. Migraña sin aura. La cefalea puede sobrevenir en cualquier momento del día con las siguientes características: localización unilateral, cualidad pulsátil, intensidad moderada a severa, se agrava con los movimientos o por la actividad física rutinaria como caminar, subir escaleras, etc. Se puede acompañar de náuseas, vómitos, sonofobia y fotofobia y presenta una duración entre 4 a 72 horas. Perfecto. Muy bien. Yo acá vamos a hacer son las 3:26, 3:30. Mi idea es darles 1 hora y media y no más, porque yo sé que siempre tenemos un nivel de capacidad atencional. Me parece bastante razonable poder ser intensivos para que queden algunos conceptos, pero después alargarlos es más. Así que vamos a usar el recurso de las 2 veces por semana para terminar de completar lo que es cefaleas, ¿sí? Son 40 minutos la capacidad de foco de atención. Ya lo sé, pero yo la multiplico por 2 porque yo sé que ustedes pueden por 2. Gracias por recordármelo, Joaquín. Bueno. Capaz. Bien. No, sí, ya me río porque ya saliste, entraste, saliste, te pusiste la capucha, saliste la capucha. Vos sos de los 40 minutos y no por 2. 2 minutos cuanto mucho. Mi foco de atención más alto fue de 8 minutos. Sí, yo creo. Bueno, ya te perfilé automáticamente. Muy ¿Viste? bien. Sí. La idea es entonces poder hacer interesante y que todos participen, así que esta es mi dinámica. Terminamos la clase que viene, le pido que vean y